El aire dentro del supermercado Gourmet en el corazón de Brickell, en Miami, era frío y aséptico, como si estuviera diseñado para preservar los productos importados en lugar de acoger a las personas. La iluminación impecable se reflejaba en los pisos de mármol pulido y en los empaques de productos exóticos que prometían sabores de tierras lejanas. Cada pasillo era un testimonio de la opulencia, un laberinto de estantes perfectamente organizados donde los clientes, con sus ropas de diseñador y su aire de prisa calculada, se movían con la eficiencia de quien está acostumbrado a que el mundo se adapte a su ritmo. El único sonido que rompía el silencio reverencial era el bip monótono de las cajas registradoras. Un metrónomo que marcaba el pulso de un comercio desprovisto de cualquier calidez humana, donde la interacción era una transacción y nada más. En la fila de la caja rápida, Mateo esperaba su turno con una paciencia que no sentía. A sus 32 años, era la encarnación del éxito material, un CEO de una startup tecnológica en auge, heredero de una fortuna que le precedía. Su saco de lino gris caía sobre sus hombros con una perfección estudiada, la manga apenas revelando un reloj de lujo que valía más que el salario anual de la cajera. Sostenía en sus manos un vino caro y un queso francés, ingredientes para otra noche solitaria en su penthouse con vistas a la bahía. Sin embargo, a pesar de la fachada impecable, sus ojos, cansados y distantes, delataban un profundo vacío, una desconexión con el mundo que había conquistado pero que nunca había logrado sentir como propio. Era un rey en un reino de cristal, poderoso pero frágil. Cuando finalmente llegó su turno, el mecanismo de su vida perfectamente controlada se atascó. Sus manos buscaron en los bolsillos de su saco, primero con confianza y luego con una creciente ansiedad. La billetera que siempre estaba allí. No la encontró. Un pánico discreto, seguido de una oleada de vergüenza que le coloreó el cuello, se apoderó de él. La gente en la fila detrás de él comenzó a moverse con impaciencia. Sus suspiros y el rodar de sus carritos de compra magnificando su fallo. Él, que dirigía reuniones de millones de dólares sin pestañear, se sintió expuesto y vulnerable por una compra de $65. Murmuró una disculpa casi inaudible a la cajera, pidiéndole que cancelara la transacción, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. Desde un pasillo cercano, organizando un estante de conservas con una meticulosidad silenciosa, Sofía lo vio todo. Vio la arrogancia inicial del hombre, la creciente desesperación en su búsqueda y la humillación final en su rostro. Con la sencillez de sus 21 años y el uniforme de la tienda, se acercó a la caja sin dudarlo. Su presencia era un contraste absoluto con el entorno. Su cabello castaño caía sin artificios sobre sus hombros y sus ojos, a pesar del cansancio de una larga jornada, brillaban con una luz genuina. Se paró junto a Mateo y con una voz suave que cortó la tensión del ambiente, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Señor, yo pago por usted. No se preocupe». El gesto fue tan inesperado, tan puro en su generosidad, que rompió la armadura de cinismo que Mateo había construido durante años. Mateo se quedó paralizado, observando cómo Sofía pagaba con su propia tarjeta, un gesto tan rápido y natural que parecía un acto reflejo. El sonido de la transacción aprobada fue como un golpe sordo en su universo de certezas. Cuando ella le entregó la bolsa con el vino y el queso, él apenas pudo articular un «gracias». Insistió en obtener su número de teléfono o su cele para devolverle el dinero de inmediato, pero ella simplemente negó con la cabeza, una sonrisa amable iluminando su rostro cansado. «No es necesario», dijo ella. «Algún día usted hará lo mismo por alguien más». Dicho esto, se dio la vuelta y regresó a su pasillo, dejando a Mateo solo con sus compras pagadas, su orgullo herido y una confusión tan profunda que le robó el aliento.
Era un sentimiento completamente nuevo para él, una mezcla de gratitud y una extraña sensación de deuda que no se podía saldar con dinero. En el silencio de su lujoso auto, mientras el motor apenas susurraba, Mateo no conducía hacia su penthouse. Se quedó estacionado, mirando las luces de la ciudad que antes representaban su dominio y que ahora parecían vacías y distantes. La imagen de Sofía, su calma, su generosidad sin condiciones, se repetía en su mente. Su mundo operaba bajo la ley no escrita del intercambio. Cada favor era una inversión, cada gesto amable un preludio a una petición. ¿Cuál era el ángulo de ella? ¿Qué quería a cambio? Trató de analizar la situación con su lógica de SEO, buscando la variable oculta, la estrategia detrás del acto. Pero cuanto más lo intentaba, más se daba cuenta de que no había ninguna. Se enfrentaba a algo que su experiencia y su cinismo no podían procesar, una bondad pura, desinteresada, y eso lo asustaba más que cualquier fracaso empresarial. Mientras tanto, Sofía terminaba su turno, sintiendo el peso del día en sus hombros. Los $65 que había gastado eran, en efecto, una parte considerable de su presupuesto semanal, el equivalente a los libros que necesitaba para su próxima clase de literatura o a una semana de compras para su familia. Sin embargo, no había rastro de arrepentimiento en su corazón. Recordó la expresión en el rostro de aquel hombre, la vergüenza que intentaba ocultar tras una fachada de poder. Ella conocía esa sensación, no por haber olvidado una billetera de diseñador, sino por haber contado monedas para pagar el pan. Su madre siempre le había enseñado que la dignidad no tenía precio y que ayudar a preservarla en otra persona era uno de los actos más nobles. Esa lección, aprendida en una cocina humilde y no en una sala de juntas, era su verdadera riqueza, impulsado por una necesidad que no lograba comprender del todo. Mateo la esperó afuera, recargado en su auto, sintiéndose extrañamente fuera de lugar. Cuando Sofía salió, vistiendo ahora unos jeans sencillos y una camiseta, la abordó con una torpeza que contrastaba con su habitual seguridad. Volvió a insistir en pagarle, ofreciéndole incluso el doble, el triple. Ella lo miró con una paciencia que lo desarmó. «Señor», le dijo con suavidad, «el valor de lo que pasó allí adentro no se mide en dinero. Acepte el gesto y déjelo ir». Fue en esa simple frase que Mateo sintió como una primera grieta aparecía en el muro que había construido a su alrededor. Son momentos como este, conexiones que desafían toda lógica, los que nos recuerdan que la humanidad aún existe y al suscribirte nos ayudas a seguir compartiendo estas poderosas historias. La infancia de Mateo había sido una larga y silenciosa lección sobre el valor transaccional de las relaciones humanas. Creció en una mansión en Coral Gables, un lugar tan grande y pulcro que el eco de sus pasos solitarios era a menudo su única compañía. Sus padres, siempre ocupados con sus negocios y eventos sociales, medían su afecto en logros. Las buenas notas eran recompensadas con regalos caros, los éxitos deportivos con una palmada en la espalda y una cena formal. El amor no era un refugio, sino un bono de rendimiento. Aprendió a una edad temprana que la vulnerabilidad era un pasivo, una debilidad que otros explotarían. Por eso construyó su vida como una fortaleza, llena de lujos pero desprovista de calor, convencido de que la confianza era una moneda demasiado valiosa para ser entregada sin una garantía a cambio. Este entrenamiento emocional lo convirtió en un empresario formidable, capaz de anticipar cada movimiento en el tablero de los negocios, pero lo dejó completamente inepto para la vida real. Sus amistades eran alianzas estratégicas y sus relaciones románticas, fusiones de estilos de vida compatibles. Veía a las personas como activos o pasivos, calculando su valor en función de lo que podían ofrecerle.
La idea de una conexión genuina, de un afecto sin condiciones, le parecía una fantasía de las películas, un concepto tan ajeno a su realidad como la pobreza. Creía firmemente que todos, sin excepción, tenían un precio. Solo era cuestión de encontrar la cantidad correcta. Sofía era la primera anomalía en su sistema, una ecuación que no podía resolver y cuya existencia amenazaba con derrumbar toda su filosofía de vida. La historia de Sofía, en cambio, estaba tejida con hilos de un material completamente diferente. Creció en un pequeño apartamento en Hialeah, un espacio lleno del aroma de la comida casera de su abuela y de las risas de sus hermanos menores. El dinero siempre fue escaso, una preocupación constante que se sentaba a la mesa con ellos cada noche. Vio a sus padres trabajar en 2 empleos cada uno, sacrificando su descanso y sus sueños para que sus hijos tuvieran una oportunidad. Pero en medio de la lucha nunca faltó el amor. Aprendió que la riqueza se medía en el apoyo mutuo, en los abrazos después de un mal día y en la certeza de que, pasara lo que pasara, nunca estaría sola. Su empatía no era una virtud teórica, sino una habilidad de supervivencia forjada en la experiencia directa del sacrificio y la solidaridad. Su sueño era convertirse en escritora, contar las historias de la gente como su familia, personas cuyas vidas de esfuerzo y dignidad a menudo eran invisibles para el mundo. Trabajaba en el supermercado no solo para pagar su matrícula universitaria, sino para observar, para entender la compleja red de vidas que se cruzaban en esos pasillos. Veía la soledad en los ojos de los ricos y la esperanza en los de los que apenas llegaban a fin de mes. Para ella, cada persona era un universo de historias no contadas. El gesto hacia Mateo no fue impulsado por la lástima, sino por el reconocimiento. Vio más allá del traje caro y el reloj de lujo, vio a un ser humano en un momento de vulnerabilidad, y su instinto, moldeado por años de cuidado mutuo, fue simplemente ofrecer ayuda. Empezaron a hablar. Primero fueron encuentros breves y algo incómodos afuera del supermercado. Luego, Mateo la invitó a un café, eligiendo un lugar sencillo y neutral, lejos de los círculos ostentosos que él frecuentaba. En esas conversaciones, el abismo entre sus mundos se hacía evidente. Él hablaba de rondas de inversión, de mercados globales y de la presión de mantener una imagen. Ella le hablaba de personajes de novelas, de la belleza de un atardecer sobre los suburbios y de la preocupación por un examen de literatura. Él estaba fascinado por su perspectiva, por cómo encontraba valor en cosas que él ni siquiera notaba. Él estaba empezando a entender que hay riquezas que no se cuentan en dólares. Si crees en la fuerza de estas transformaciones, tu suscripción nos da el impulso para seguir compartiendo estos relatos de esperanza. Cuando Mateo mencionó a Sofía a sus amigos durante una cena en un exclusivo restaurante de South Beach, la reacción fue unánime y predecible. Las sonrisas se volvieron muecas de condescendencia y los comentarios afilados como cuchillos. ¿Una cajera? Mateo, por favor, ten cuidado. Esas chicas son expertas en cazar fortunas, le advirtió uno. ¿Qué tienes en común con alguien así? Seguro ya está calculando cómo asegurarse un futuro, añadió otra, mientras revisaba su reflejo en una cuchara de plata. Veían a Sofía no como una persona, sino como un estereotipo, una amenaza para su orden social. Sus palabras eran veneno, diseñadas para sembrar la duda y arrastrar a Mateo de vuelta a la seguridad de su cínica y dorada jaula, protegiendo el ecosistema de interés mutuo en el que todos ellos prosperaban. Las palabras de sus amigos, aunque las despreciara, encontraron un eco en las partes más profundas y temerosas de su ser. La duda, ese viejo fantasma de su pasado, comenzó a susurrarle al oído. ¿Y si tenían razón? ¿Y si su anhelo por algo real lo estaba volviendo ciego y ingenuo? Pasó una noche en vela,
atormentado por la posibilidad de que Sofía fuera simplemente una actriz más talentosa que las demás, jugando un papel a largo plazo para obtener el premio mayor. El miedo a ser herido, a que su vulnerabilidad fuera explotada como siempre le habían enseñado que sucedería, era paralizante. Por un momento consideró alejarse, cortar la conexión antes de que se hiciera más profunda y regresar a la predecible y solitaria seguridad de su mundo, donde las emociones eran un riesgo calculado. Al día siguiente se encontró con ella para almorzar, decidido a buscar una señal, una mínima prueba que confirmara sus sospechas. Pero en lugar de eso, Sofía le habló con entusiasmo sobre un programa de voluntariado en el que enseñaba a leer a niños de su barrio. Describió el rostro de una niña que finalmente había logrado leer su primer libro completo, y sus ojos brillaban con una alegría tan pura, tan incontaminada por cualquier ambición material, que el cinismo de Mateo se disolvió como la niebla bajo el sol. En ese instante, tomó una decisión. Se dio cuenta de que el verdadero riesgo no era confiar en ella, sino pasar el resto de su vida atrapado en la prisión de su propia desconfianza. Eligió creer no porque fuera la opción segura, sino porque su alma, por primera vez, se lo exigía. La cena en la mansión de los padres de Mateo, en Key Biscayne, se sentía como una representación teatral cuidadosamente coreografiada. El aire olía a lirios frescos y a dinero viejo, una combinación que a Sofía le pareció sofocante. La mesa de caoba pulida se extendía como un vasto y solitario campo de batalla, adornada con porcelana fina y cubiertos de plata que parecían demasiado pesados para ser usados. Los padres de Mateo, Ricardo e Isabela se movían con una gracia practicada, sus sonrisas tan perfectamente colocadas como las joyas que adornaban a Isabela. Hablaban en tonos bajos y controlados sobre arte, política e inversiones, lanzando miradas analíticas a Sofía cada vez que creían que no los estaba mirando. Ella, con un vestido sencillo que había comprado para la ocasión, se sentía como una nota discordante en una sinfonía de opulencia, un recordatorio viviente de un mundo que ellos preferían ignorar. El momento crucial llegó cuando Mateo se disculpó para atender una llamada de negocios urgente. Apenas se cerró la puerta del estudio, Isabela se inclinó hacia Sofía, su sonrisa ahora teñida de una condescendencia afilada. «Querida», comenzó, su voz un susurro de seda y veneno, «veo que eres una chica inteligente con grandes sueños. Sabemos que la vida puede ser difícil». Abrió su bolso de diseñador y sacó una chequera. «Ricardo y yo hemos estado pensando en tu futuro. Nos gustaría ofrecerte un pequeño impulso, digamos, unos $25,000, para que puedas terminar tus estudios sin distracciones y construir la vida que mereces». No era una oferta, era una transacción, un despido elegante, el precio que le ponían a la felicidad de su hijo, esperando que ella lo aceptara y desapareciera para siempre. Sofía sintió el peso de la humillación, pero no dejó que la quebrara. Miró a Isabela directamente a los ojos, su calma una fortaleza inesperada. «Le agradezco su generosidad, señora, pero no puedo aceptarlo», dijo con una voz firme pero suave, cada palabra elegida con cuidado. «Usted tiene razón. Vengo de un mundo donde el dinero es una lucha constante. Pero en ese mundo también aprendí algo que quizás aquí se olvida. La verdadera pobreza no es tener la cuenta bancaria vacía, sino el corazón. La pobreza es no poder reconocer la bondad cuando la tienes enfrente». Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el silencio tenso. Lo que yo siento por su hijo no tiene un precio, porque no está en venta, no es una inversión. Es lo único real que he encontrado en este mundo de apariencias». La puerta del estudio se abrió. Mateo estaba allí, con el teléfono aún en la mano, su rostro una máscara de furia helada. Había escuchado cada palabra. Caminó hasta la mesa,
pero no miró a Sofía, sino a sus padres. «Basta», dijo, su voz baja y cargada de una autoridad que nunca antes había usado con ellos. «Toda mi vida me enseñaron el precio de todo y el valor de nada. Me enseñaron a ver a las personas como activos, a medir el éxito en cifras. Y miren en lo que me convirtieron, un hombre exitoso que estaba completamente vacío». Se giró hacia Sofía y le tendió la mano. «Esta mujer, con su corazón y su dignidad, es más rica que todos nosotros juntos. Ella me enseñó lo que es la verdadera riqueza. Y si no pueden verlo, entonces no tienen nada que yo quiera». Tomó la mano de Sofía y, sin decir una palabra más, la guió fuera del comedor, dejando a sus padres petrificados en un silencio atronador. Cruzaron el vestíbulo de mármol y salieron a la noche cálida de Miami. El sonido de las olas reemplazando la tensión opresiva de la casa. En el auto, mientras se alejaban de la mansión que había sido su jaula dorada, un silencio profundo se instaló entre ellos. No era un silencio incómodo, sino uno de entendimiento y liberación. Mateo finalmente detuvo el auto junto a la bahía y la miró, sus ojos llenos de una emoción cruda y abrumadora. «Gracias», susurró. No solo le agradecía por defenderse, sino por haberlo liberado a él. En ese momento, su vínculo dejó de ser una promesa y se convirtió en un pacto inquebrantable, forjado en el fuego de la dignidad. Los años que siguieron no fueron una continuación de la vida de Mateo, sino el comienzo de una completamente nueva. El primer paso fue el más radical. Vendió su participación mayoritaria en la startup tecnológica, una decisión que sus antiguos socios y su familia calificaron de locura. Para él, sin embargo, fue el acto más cuerdo de su vida. Se deshizo de un imperio construido sobre la lógica fría de los algoritmos y las ganancias para invertir en algo que no podía cuantificarse en un balance, un propósito. Junto a Sofía, comenzó a trazar el mapa de un futuro diferente, uno donde el éxito no se mediría por el valor de sus acciones, sino por el valor de sus acciones hacia los demás. Fue un desmantelamiento de su antigua identidad, pieza por pieza, para construir algo más sólido y real sobre un cimiento de valores compartidos. Juntos crearon la Fundación Origen, un nombre que honraba el modesto supermercado donde todo comenzó. El objetivo era simple pero poderoso: ofrecer becas universitarias completas a jóvenes de comunidades de bajos recursos, los mismos barrios de donde venía Sofía. Ella, con su título en literatura y su innata comprensión de las barreras que enfrentaban esos estudiantes, se convirtió en la directora ejecutiva. No era un cargo honorífico, era el corazón palpitante de la organización. Leía cada solicitud, entrevistaba a los candidatos y recordaba cada uno de sus sueños. Mateo, por su parte, aplicó su genio empresarial para asegurar la sostenibilidad y el crecimiento de la fundación. Pero su mayor alegría era ver a Sofía en su elemento, transformando vidas con la misma empatía y dignidad con la que una vez le había ofrecido pagar su vino. 3 años después, inauguraron su primer centro comunitario en Hialeah, un edificio vibrante lleno de aulas, una biblioteca y espacios para el arte. El aire no era frío y aséptico como el del supermercado de Brickell, sino cálido y lleno de las voces de jóvenes que ahora se atrevían a soñar en grande. Durante la ceremonia de apertura, Mateo no se sentó en la primera fila con los donantes importantes. Se quedó de pie en la parte de atrás, junto a Sofía, observando el rostro de una joven becaria que daba un discurso sobre cómo la fundación le había dado la oportunidad de estudiar medicina. En sus ojos brillantes, Mateo vio un reflejo de la misma luz que había visto en Sofía aquella noche. Comprendió entonces que no había vendido su fortuna. La había multiplicado de la única manera que realmente importaba. Al salir del centro esa tarde, ahora casados y compartiendo una vida tranquila y significativa,
pasaron junto a una pequeña tienda de abarrotes. Dentro, un joven miraba con angustia los pocos billetes en su mano, claramente insuficientes para pagar la fórmula para bebé que sostenía. Mateo y Sofía se miraron, y en esa mirada silenciosa estaba toda su historia, una comprensión que no necesitaba palabras. Se acercaron juntos, un equipo forjado en un acto de bondad, y ofrecieron su ayuda con una sonrisa, porque habían aprendido que la generosidad no es un evento único, sino un ciclo que se perpetúa. Son historias como esta las que nos recuerdan que un solo gesto puede cambiarlo todo, y al suscribirte, nos ayudas a seguir compartiendo la prueba de que la humanidad siempre encuentra un camino.